Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 4. Vamos a leer Génesis 4 del 1 al 8. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Eh, hoy vamos a ver, a estudiar, a analizar, ¿no?, para nuestras vidas una historia bastante conocida, ¿no? Conocida no solamente por los cristianos, sino también por la gente del mundo. Casi todo el mundo conoce la historia de Caín y Abel. Eh, Recordemos que estamos viendo una serie de enseñanzas que se llaman Dios y el hombre, ¿no? Habíamos visto, no sé si se acordarán, supongo que sí, porque fue hace poquito, eh, Dios y Adán, y tuvimos dos partes de eso, ¿no? Así que bastante extenso era. Y hoy leemos acá en el principio del versículo 1, en la Reina Valera por lo menos, en otras versiones no sale, pero en la Reina Valera dice Caín y Abel, dice el título que se le puso en la Reina Valera. Obviamente este título está bien porque se habla de los dos, pero si nos damos cuenta bien de quién se habla esta historia, quién es el personaje principal fuera de Dios, obviamente, quién es el personaje principal de esta historia, claramente es Caín. Así que a esta enseñanza le he puesto de nombre Dios y Caín. Lo que se menciona de Abel es bastante poco, ¿sí? Casi lo mismo que se menciona de Enoch, un par de palabritas, un par de frases que nos dan a entender de que era una persona agradable delante de los ojos de Dios, y vemos rápidamente su final a manos de Caín. La última vez habíamos visto Dios y Adán y todo como Dios fue tratando con Adán, pero recordemos algo muy interesante, que, o mejor dicho, muy importante, que Adán estaba en situación de total inocencia, porque todavía no había entrado el pecado al mundo, y vimos cómo ciertas cositas fueron llevando a la caída del hombre, a la caída en pecado. Pero acá, lo que acabamos de leer en Caín y Abel, ya estamos en una era distinta. Pese a que parece que fue hace 5 segundos después de Adán y Eva, tenemos que entender que fue casi una era distinta, porque ya había entrado el pecado al mundo, ya habían sido desterrados del paraíso, del huerto del Edén, y ya estaban en el mundo, no tal cual como lo tenemos ahora, pero más o menos. Ya el pecado estaba dentro del corazón de los hombres, ¿sí? Muchas veces se habla de esta parte y es un problema de no saber interpretar o contextualizar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? He escuchado a gente decir que si Caín mató a Abel y con quién más tuvieron hijos, como que solamente tuvieron esos dos hijos en toda la vida. Dice la Biblia que vivieron 900, más de 900 años vivió Adán. Entonces he escuchado a algunos, realmente digo, lo poco que se, y gente que dice que es cristiana, ¿no? Lo poco que simplemente perdón, no me está saliendo la palabra, lo mal que se suele interpretar la palabra de Dios, de no darse cuenta de que si seguís leyendo te das cuenta de que ya había otros hijos de Adán y Eva y ya habían poblado bastante la tierra. Si vivieron más de 900 años, claramente ya a esta altura deben haber tenido muchos hijos e hijas. Bien,
Entonces se entiende que Caín mató a Abel en un tiempo donde ya la tierra estaba un poco poblada, ¿no? Y fue muchos años después, obviamente, ya eran grandes. Sea como fuera esta historia, vemos que en estos 8 versículos se nos da un montón de información, tanto de Dios como de ellos dos. Por ejemplo, en primer lugar, la información que recibimos es que Adán y Eva no consumaron su matrimonio hasta después de ser expulsados, ¿sí? Pese a que el Señor los había unido como un matrimonio dentro del huerto del Edén, todavía estaban en una inocencia que claramente el deseo todavía no había entrado dentro de ellos. Habíamos visto que tal vez el tiempo que duraron dentro del huerto puede haber sido un tiempo largo, pero al estar en esa inocencia todavía no había nacido ese deseo, que no tiene nada de malo porque es un deseo puesto por Dios, pero no llegaron a experimentar lo que Dios tenía, la idea que Dios tenía de que pudieran consumar el matrimonio y concebir hijos dentro de ese paraíso. No lo pudieron experimentar. Directamente la primera concepción de matrimonio, el primer nacimiento fue en pecado, ¿sí? Fue ya fuera del huerto del Edén. Porque vemos que dice, después de lo que vimos de Adán y Eva, dice, conoció a Adán, esa palabra conocer significa que tuvieron relaciones maritales. Conoció a Adán a su mujer, ¿sí? Entonces esto pasó luego de salir, la cual concibió y dio a luz a Caín. Si se entiende, otra información que tenemos es que si Caín es el primer hijo de Adán y Eva, pero a Abel no se sabe exactamente si fue el segundo, el tercero, simplemente dice después. Así que puede haber sido el segundo como puede haber sido uno de tantos que tuvo después. Pero sí, los eruditos bíblicos coinciden en que Caín es el primero, eso es seguro. Esa información, fíjense, en tan poquito ya tenemos toda esa información. Tercero, ambos eligieron oficios de campo, pero bastante distintos, ¿no? Muy diferentes el uno del otro. Caín fue, dice, labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. ¿Qué es lo que tiene de importante esto? Todos sabemos que cada trabajo que uno tiene forma a la persona de una forma distinta, ¿no? ¿Es así o no es así? Y si vemos en la Biblia tenemos dos casos muy interesantes. El caso de Moisés y el caso de David. ¿Qué eran ellos? Pastores de ovejas. ¿Y qué forjó el Señor en pastores de ovejas? Exactamente, muy bien, hermana. Paciencia, ¿sí? Es un trabajo muy que te lleva a eso, ¿no? A tener mucha paciencia, el tener que estar lidiando con animales. Por eso, ¿cómo se llama? El pastorado que tenemos hoy en día es algo del que el pastor tiene que estar tratando directamente con las ovejas. Así es el trabajo de pastor de ovejas. Tiene que estar el hombre lidiando con los animales, limpiándolos, acompañándolos, ayudándolos. Eso forja una forma de ser, un carácter, ¿sí? Un carácter más apacible, más liviano, más, no sé cómo llamarle, pero todo lo opuesto a lo que hizo Caín. Caín se dedicó a labrar la tierra y yo como ex jardinero, no jardinero, ¿no? Pero sí me tenían para trabajo de jardinería, pero más que nada por ahí para sacar árboles, para sacar espinillos. Donde yo trabajaba tenía varios terrenos y no había máquina de cortapasto en ese momento, no tenía el nombre, así que me dio una pala y bueno, saca. Y ahí te encontrabas con piedras, con espinas. Es un trabajo bastante duro, es un trabajo que te hace a veces hasta sacar lo peor de vos cuando te mandan a hacer un pozo y hay piedras y te querés morir porque no importa cuánto metas el pico, quiero decir, a veces las piedras te traban, las espinas te pinchan, entonces forja un carácter distinto, te curte las manos, te las rompe todas las manos en la jardinería. Claramente el carácter de uno y del otro no iban a ser nunca el mismo. Esa información está, en eso es solo que nos dice de que uno fue labrador de la tierra y el otro fue pastor de ovejas. Ya nos está hablando de dos personas con un carácter totalmente diferente. Uno un carácter rudo, brusco, debe haber tenido bastante fuerza Caín, y sin embargo Abel era mucho más pasivo. ¿Sí? Esa es información que vemos ahí. Y otra información muy importante, la cuarta, es que todavía había comunicación directa entre Dios y el hombre. ¿Sí? Todavía no se había cortado la comunicación directa. Recordemos que Adán hablaba cara a cara con Dios, como si nada fuera, ¿no? En cualquier momento hablaban. Todavía, a pesar de haber entrado el pecado en el mundo, Dios no había cortado la comunicación
con ellos. De hecho, no es que esto era algo especial con Caín, porque más adelante, que no lo hemos leído, pero más adelante, cuando Dios dicta sentencias sobre Caín, Caín dice, ahora cualquiera me va a matar, refiriéndose a los otros hermanos que tendría, tal vez querrían vengar la muerte de Abel, y el Señor le dice es como que le dice a todos, cualquiera que mate a Caín va a recibir 7 veces el castigo. Entonces esa palabra la dio, claramente la escuchaba la gente que estaba en ese momento. La comunicación todavía era directa. A pesar de esto todavía, perdón, a pesar de que todavía era directa, se cayó en semejante pecado, como el matar a su propio hermano. Leamos versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo, esto es lo que les decía, pasaron tal vez muchos años, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Sí? Esto es, al parecer, algo bueno. Él trabajaba la tierra, que le trae el Señor una ofrenda de lo que tenía. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, ¿de qué está hablando? De lo mejor que tenía. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Quién fue el primero en presentar la ofrenda? Caín, fíjense qué interesante, ¿no? Dice, y andando el tiempo, pasó el tiempo, ¿no? Y dice que pasando el tiempo, Caín presenta ofrenda delante de Dios. Puede haber pasado esto de presentar ofrenda, no quiere decir que presentó una vez una ofrenda delante de Dios. Quiere decir que tal vez presentaba seguido delante de Dios, ¿sí? Pero no fue hasta que Abel presentó una ofrenda correcta, recién ahí Dios muestra su agrado con la ofrenda de Abel. A veces si lo leemos así nomás podemos pensar, de hecho así como nos lo dibujaban en la escuelita bíblica, ¿no? Que estaban uno al lado del otro y como que se veía todo bonito y luminoso lo de Abel y todo oscuro y feo y que eran unos palos sucios, así había tirado ¿cómo se llama? Unas frutas feas. No dice la Biblia eso, ¿no? Dice que Caín, pasando el tiempo, Caín presentaba ofrenda delante de Dios. Pero en algún momento Abel presentó una ofrenda mucho más excelente delante de Dios y Dios mostró su agrado. ¿Sí? No quiere decir que dijo, ah, qué bonita esta, qué fea esta. ¿En qué se manifestó Dios? En el agrado de lo que estaba haciendo Abel. ¿Y eso qué hizo? Evidenció el desagrado por la ofrenda de Caín. ¿Qué significa esto? Que tal vez durante mucho tiempo Caín presentó una ofrenda incorrecta y jamás recibió una respuesta. Y en el momento que viene Abel y presenta una ofrenda correcta, ahí recibe una bendición, que no aclara cuál es, pero dice que se agradó de la ofrenda. ¿Y esto qué pasó? Le dio un balde de agua fría, le dio un golpe de realidad a Caín. ¿Sí? Imagínense, tal vez años presentando, trabajando la tierra y presentando ofrenda delante de Dios, creyendo que estaba haciendo algo bueno, que era algo agradable a Dios. Pero cuando Dios se agrada verdaderamente de Abel, ahí se nota la diferencia. Y muchas veces creemos que estamos actuando bien, creemos que como somos cristianos, conocemos la Biblia, yo creo que estoy actuando bien en lo que hago, en lo que digo. Y seguimos con ese pensamiento, porque vemos en la Biblia, yo creo que estoy actuando bien, hasta que vemos a un cristiano de verdad actuar bien. ¿No les ha pasado? Vos creés que actúas bien y luego ves a un cristiano lidiar con los mismos problemas que vos de una forma magnífica y vos te quedás con la boca abierta. A mí me pasó acá en una oportunidad, el pastor tuvo que exhortar a una persona y esta persona, no se preocupen, es una persona que ya ni viene, así que no es nadie de acá, pero una persona que hace mucho venía y la exhortaba a esta persona y esta persona comentaba cosas como alabando hacia sí misma. Y mi pensamiento era decirle, eh, persona, no quiero decir ni hermano ni hermana para que nadie... persona, ¿no te estás dando cuenta que estás siendo muy soberbio lo que estás diciendo? Es horrible lo que estás diciendo. Y el pastor con todo el amor y la paciencia del mundo le dice, bueno, mire, eso es muy bueno que haya podido ayudar esto, pero mire, el Señor dice esto. Y yo con la boca abierta porque mi respuesta era otra. Mi respuesta hubiese sido otra y para mí estaba bien mi respuesta. Yo quería decirle, oiga, usted es una persona muy soberbia, no se está dando cuenta, es horrible delante de los ojos de Dios lo que usted está diciendo. Sin embargo, no fue hasta que vi al pastor orar de esa manera que me di cuenta y digo, wow, cuánto me falta. Y seguramente el pastor debe ver a otra persona de esa manera, ¿no?
Bien, un hijo de Dios ve las cosas así. Un hijo de Dios debe ver, cuando ve que está haciendo mal, debe reconocer, ¿sí?, que está haciendo mal y que hay otro que lo está haciendo con más excelencia y uno tiene que aspirar a esa excelencia, no enojarse porque el otro lo hace bien. El Señor nos manda a ser luz del mundo. ¿Y qué pasó? En este momento Abel estaba haciendo luz. Entonces, por defecto, ¿qué pasaba con Caín? Quedaba en la oscuridad. Su ofrenda, tal vez, como les digo, tal vez presentado durante años la misma ofrenda, que no les pasa a mucha gente que está durante años yendo a la iglesia, creyendo que hace todo correcto, pero luego cuando ve la mano de bendición sobre otra persona, ahí dice, pero al final Dios no me está bendiciendo a mí. Y si yo oro, y si yo ofrendo, y si yo diezmo, y si yo hago esto, ¿por qué Dios de golpe a esta persona la bendice? Y a mí no, que llevo años haciéndolo. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que le pasó a Caín. Fue un golpe de realidad. Ver que la ofrenda de alguien que lo estaba ofreciendo de corazón y correctamente era bendecida. ¿Y qué pasó? Se sintió avergonzado. ¿Sí? Y esta vergüenza te lleva a dos cosas. O a reconocer que estás en un error, o a enojarte con el hermano que hace las cosas bien. ¿Qué hizo Caín? Enojarse con su hermano que estaba haciendo las cosas bien. Pero, ¿por qué Dios rechazó esta ofrenda? ¿Saben ustedes? Hay por lo menos tres motivos, a lo mejor haya más, pero yo encontré tres motivos por los cuales esta ofrenda fue rechazada. ¿Sí? Recordemos, ¿qué ofrecieron? Abel ofreció de sus ovejas, dice, los primogénitos, o sea, los mejores, los más grandes, los más gorditos, lo mejor que tenía, y Abel ofreció del fruto de la tierra. Como les digo, en las filminas de la escuelita nos mostraban que Abel presentaba frutas feas. No, no dice la Biblia eso. A lo mejor presentó una buena cantidad. A lo mejor hasta presentó la mitad de las frutas. Pero ¿cuál es el problema? Primero, ¿qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué le dijo Dios? Por tu culpa la tierra será maldita. Por lo tanto, la ofrenda que estaba entregando Caín era una ofrenda que Dios rechazaba. Una ofrenda que salía de la tierra, no la podía aceptar. ¿Por qué? Porque la tierra estaba maldita. ¿Sí? Primer error de Caín. Segundo, Dios ya había mostrado cuál era la ofrenda correcta. ¿Cómo lo vemos a eso? Y eso es a lo que me refiero, que a veces hay que saber interpretar la Biblia, no solamente leerla de pasada. ¿Qué hizo el Señor cuando ellos, Adán y Eva, pecaron? Dice, se vistieron, se hicieron vestidos delantales de hojas, ¿no? Entonces, ¿el Señor qué hizo después de verlos con los delantales de hoja? Los vistió de pieles de animales. ¿Qué significa? Que Dios tuvo que sacrificar animales para cubrir momentáneamente hasta la venida de Cristo, para cubrir ese pecado. O sea que ya les estaba mostrando por dónde iba lo correcto. ¿Qué presentó Abel? Una ofrenda de animales. ¿Qué presentó y ovejas? ¿Y qué presentó Caín? El fruto de la tierra. O sea, uno presentó lo que sabía que era correcto y el otro lo que le pareció que era correcto. Entonces ahí ya tenemos el segundo por qué Dios puede haber rechazado esta ofrenda, ¿no? Pero lo más importante de esto es el punto número 3 y es la actitud con la que entregan la ofrenda a cada uno. Versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y esa aclaración nunca hay que despreciar ni una pequeña palabrita, ¿no? Esa expresión está por algo, de lo más gordo, lo mejor que tenía. Cuando uno muchas veces regala algo, regala juguetes, regala ropa, ¿uno qué regala? Lo que no usa, ¿sí? Lo que no usa. Capaz que está en buenas condiciones, capaz que está perfecto lo que está regalando, está en buenas condiciones. Pero si lo regalas, lo más probable es que ya no lo estás usando, ya, o te está molestando, ¿sí? Mucha gente que recibe a lo mejor, gloria a Dios, ¿no? Una heladera, qué bueno. Pero en realidad es porque la otra persona se compró una heladera nueva y bueno, ya está estorbando en el medio. Y gloria a Dios, lo mejor que puede hacer es regalarla en vez de venderla. Si te da la economía para regalarla, bendecís a una hermana. Pero uno siempre suele ser así. ¿Cuántas veces han visto que un hermano compra una heladera nueva para regalarle a otro hermano que está en necesidad? Y si alguno lo vio, me cuenta, porque yo todavía no lo he visto. Bueno, ¿qué estaba haciendo Abel con su ofrenda? Estaba dando lo mejor, estaba dando la heladera nueva, estaba dando la mejor, los primogénitos, los más gordos, los más carnosos, los estaba entregando en ofrenda
a Dios. No estaba dando una parte como hacía Caín. Entonces lo más importante era la actitud. No solamente el obedecer, que era lo correcto, obviamente. La tierra estaba maldita, por lo tanto esa ofrenda era rechazada. Dios mostró cuál era la ofrenda correcta y Caín no hizo caso, no prestó atención. Pero lo más importante, y lo resalta acá la misma palabra de Dios, lo más importante es la actitud con la que presentó. Presentó lo mejor de sí mismo. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros como iglesia? Uno se puede jactar de estar en una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Pero si esto no va acompañado de la actitud correcta del corazón, ¿sí? ¿Cuál es la actitud correcta? El amor, la comunión, que lo hemos aprendido un montón de veces, ¿sí? Y lo vamos a seguir aprendiendo. Si no está acompañado de esto, da lo mismo de que sea una iglesia de 10 miembros o de 100.000 miembros, que se alabe con los himnos o con canciones nuevas, que se utilice el velo o no se utilice el velo, o que se dé el diezmo o no se dé el diezmo. Todo eso, si no va acompañado con la actitud correcta del corazón al venir a alabar a Dios, Dios lo rechaza. ¿Sí? Podemos estar haciendo todo correcto. Seguimos así a rajatabla, como los fariseos. Todo perfecto como dice la palabra de Dios. Pero si la actitud en el corazón no es verdaderamente una ofrenda al Señor, y muchas veces vemos que tristemente pasa que mucha gente le ofrece al Señor, ¿y qué es lo que más le ofrecemos al Señor? ¿Qué es lo que más le podemos ofrecer al Señor? Nuestro tiempo. Esto que estamos haciendo acá estamos resignando nuestro tiempo de trabajo, de ocio, de familia, de lo que sea, lo resignamos para venir acá. ¿Qué pasa cuando el costo de venir es muy alto? ¿Qué pasa cuando, y no me refiero a dinero, me refiero a que hay un partido, me refiero a que está muy frío, me refiero a que hace mucho calor? Entonces ya no estoy tan dispuesto a resignar tanto. Esa ofrenda, ¿qué tan aceptable será delante del Señor? ¿Le entrego al Señor una parte de mi tiempo o le entrego lo mejor de mi tiempo? ¿Se entiende? Pocos amén, pero no importa. Sigamos leyendo, versículos 5 al 7. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín. Esta palabra ensañó, yo se las voy a leer acá. El significado significa, escúchense, airar, o sea, enojarse, airarse, alterarse, apesadumbrarse, arder, enardecer, ¿sí? Encender, encolerizar. O sea, ¿qué le pasó? Se enojó. ¿Sí? Eso significa, porque por ahí lo leemos de esta forma y no le entendemos bien la palabra, ¿no? Se ensañó significa se puso loco, se enojó contra Abel, perdón. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto significa que empezó a andar con una cara más apagada, más triste, ¿vieron cuando un hermano está mal? Y te das cuenta, está bien, no está todo bien, sí, no hay problema. Y vos te das cuenta que se le cayó el semblante, ya no hay una sonrisa, su frente está caída, sus ojos están mal. No importa cuánto te diga que está bien, te das cuenta que está mal. Entonces, y decayó su semblante, lógico, cuando estamos mal por dentro se nota, no hay forma de evitarlo. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, o sea, si hicieres lo bueno, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Esta frase es muy complicada, expresada de esta forma, así que se las voy a leer en varias versiones. Fíjense, escuchen la versión, lo leo yo, no se preocupen. Palabra de Dios para todos, dice, el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Qué buena versión, ¿no? Cada versión que tengo es una mejor que la otra. Escuchen esta otra, la versión israelita mesiánica. Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no debías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Esta versión está buenísima. Y esta otra es una versión muy antigua, que no la deben ni conocer, que se llama Serafín de Ausejo. Es una versión católica no tiene ni idea qué año, pero la tengo esta versión porque es excelente realmente y dice,
¿Acaso no andarías con la cabeza en alta si hicieres el bien? Como no actúas correctamente, el pecado está a la puerta, al acecho, codiciándote, pero tú debes dominarlo. Esta versión me encanta, es muy buena. ¿Se entiende lo que le estaba diciendo el Señor? ¿Sí? Porque la versión Reina Valera es media complicada para entender cómo está expresada. Pero ¿qué le está diciendo? Básicamente le está diciendo que si él no cortaba con esa actitud de enojo, con esa ira sin sentido contra su hermano, con esa envidia al hecho de que su hermano recibió una buena crítica, una buena reseña de parte del Señor, ¿no? Si no cortaba con esa actitud horrible hacia su hermano que estaba haciendo las cosas bien, el pecado se iba a enseñorear de él, dice. O sea, te va a dominar el pecado. ¿Y esto cuándo pasó? Pasó antes de que Caín matara a Abel. O sea, hubo una advertencia muy clara. ¿Sí? Cuando recordamos la historia que está en 1 de Samuel, ¿no? Que es la historia del rey Saúl, el primer rey de Israel, que como todos sabemos seguramente, o la mayoría, fue el primer rey de Israel y fue un desastre, ¿sí? Porque fue un rey conforme al corazón de los hombres, ¿no? No fue conforme al corazón de Dios como lo fue David. Pero el primer rey de Israel, el Señor lo mandó a hacer algo en específico, él desobedece, creyendo que, al igual que Caín, que lo que estaba haciendo era algo mejor, ¿sí? Y Dios, por medio de Samuel, le dice que la obediencia y el prestar atención a los mandamientos de Dios es mejor para Dios que todas las ofrendas que le puedas dar. Todo, por más que le puedas dar todas las ofrendas del mundo, para Dios es más importante que prestes atención a lo que te está diciendo y que obedezcas a lo que te está diciendo. Y ahí está la diferencia entre Caín y Abel. Abel prestó atención a cuál era el sacrificio correcto y no se quedó con lo que a él le parecía. Caín no. Caín seguramente sabía cuál era el sacrificio correcto, pero consideró que esta ofrenda era mejor. Consideró que, o es la ofrenda que puedo dar. Tal vez, ¿qué debió hacer Caín? No sé, negociar con el hermano, decirle, che, mira, tengo verdura, papa, te lo cambio por un corderito para poder hacer la ofrenda correctamente. Pero no, él entregó delante del Señor el fruto directo así como estaba. Fíjense esto, en principio el error de Caín fue un error doctrinal, ¿sí? Un error de no entender la voluntad de Dios correctamente, que es un error que se puede corregir, ¿sí? Es un error que se puede corregir. Uno puede estar haciendo las cosas mal como a uno le parece, pero cuando Dios te habla, ¿vos qué haces? Corregís ese camino. Este era el momento. Cuando Dios le habla y le dice esto, era el momento ¿para qué? Para que él reconociera su error y corrigiera su camino. Pero el error doctrinal no corregido, ¿en qué terminó cayendo? En soberbia y en obstinación. Eso es lo que le pasa a muchos predicadores cuando están predicando una cosa que es incorrecta y le mostrás la Biblia y le decís, pero acá dice acá. Y empieza con, no, bueno, pero eso era para otro tiempo. No, bueno, pero eso ya es viejo. No, pero el tiempo actual, el mover del Espíritu Santo es distinto. Y ya empieza a meter excusas humanas. Ya la Biblia no le importa, ya la sacó aparte. ¿No? Como una vez me supo decir el pastor con respecto a algo así. Me dice, entonces esta hojita la podríamos arrancar de la Biblia, total no sirve. Si esto no es así tal cual como dice la Biblia, entonces arranquemos esta hoja. ¿Para qué te estamos leyendo esta? No, la palabra de Dios es válida toda, ¿sí? Entonces, esto es lo que le estaba pasando a Caín y eso es lo que le pasa a mucha gente, que cuando lo confrontan con la palabra de Dios, como el Señor estaba confrontando a Caín, tenés dos opciones. O reconoces el error y enderezas tu camino, o te vuelves soberbio y obstinado. Y eso solamente te lleva al desastre. Y de ahí es muy complicado volver. ¿Sí? Esa es la condición en la que estaban los escribas y los fariseos. El Señor Jesús les mostraba la palabra de Dios y en vez de reconocer, muy pocos reconocían, muy poquitos, se mantenían escondidos para que no les hagan nada, ¿no? Como Nicodemo, como otros que lo seguían muy solapadamente, lo seguían, ¿no? Tenían miedo. Pero la mayoría de los escribas fariseos no reconocían. Y el no reconocer el error te lleva a la soberbia y te lleva a la obstinación. Y Dios resiste a los soberbios, ¿sí? Dios aborrece a los obstinados, que uno se pone en contra de Dios. Fíjense el peligro de rechazar la exhortación. Fíjense, porque acá el Señor estaba haciendo eso con Caín, estaba exhortándolo.
lo que estás haciendo, tu actitud, porque lo único que estaba haciendo Caín era tener una mala actitud. No estaba haciendo todavía nada, materialmente nada malo. Solamente estaba triste y estaba enojado. Y Dios ya le estaba diciendo, esto que estás haciendo te va a llevar al pecado. No te dejes dominar por el pecado. Fíjense, como les digo, el peligro que hay parece una soncera. A veces decimos, bueno, sí, ya se me va a pasar. No, hermanos. El momento de que se te pase el enojo es ya, cuanto antes. Cuando uno se está quemando la casa de uno dice, bueno, nada, ya se va a apagar solo el fuego. No, uno sale corriendo a echar agua, a hacer lo que sea para apagar el fuego, ¿o no? Bueno, el pecado es lo mismo. Cuando el pecado está quemando dentro nuestro, hay que correr a apagarlo con el agua de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y fíjense el privilegio que tenía Caín, ¿no? Porque todavía, al igual que Adán y Eva, todavía podía recibir el consejo de Dios directo, de su propia boca. Imagínense despreciar este privilegio. No es como nosotros que leemos la Biblia de golpe. A veces no sabemos qué decisión tomar, a veces estamos en una situación que no sabemos si actuamos bien o actuamos mal. Y el Señor al tiempo nos habla con la palabra. Ellos no, ellos tenían el privilegio de hablar directamente con Dios. De hecho, vemos que Dios lo busca a Caín y le dice, ¿por qué estás así? ¡Wow! ¡Qué privilegio tenía! Despreciar semejante privilegio, ¿no? ¿Cómo termina todo esto? Antes de ir a leerlo, ¿cómo termina? Que ya lo leímos, de hecho, el versículo 8. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Yo lo voy encontrando y lo voy leyendo. Si lo quieren buscar, búsquenlo. Si no, anótenlo, porque si no se va a hacer eh, muy lento. Porque son 3 pasajes. Jeremías 17. Jeremías, sí. Capítulo 17, versículo 9. Dice así. Los otros dos yo los voy a ir buscando un poquito más rápido. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es, en la Biblia se refiere no al músculo, sino al centro de todo lo bueno y lo malo que hay dentro nuestro, ¿sí? Al centro de nuestros sentimientos. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién puede conocerlo? Mateo, esto se los leo yo rápido. Mateo 15, del 18 al 19, dice, pero lo que sale de la boca, esta palabra de Jesús que lo estuvimos viendo en el estudio de martes, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, nuestras palabras, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Fíjense lo primero que dice, los homicidios. ¿Sí? Y por último les leo Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando nos pasa algo que sentimos tentado, no es Dios el que nos está tentando. Sino que, escuchen esto, que uno le echa la culpa al diablo, el diablo me metió la cola. No, acá no dice que el diablo anda metiendo la cola, como dicen. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es concupiscencia? Pasión significa. La traducción más literal es pasión, sus propias pasiones, emociones. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, emoción, ese fuego, ese enojo, o pasión del tipo que sea, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Sí? ¿Cuándo fue el pecado? ¿El homicidio? No, el pecado empezó con el enojo. ¿Sí? La concupiscencia, esa pasión no apagada a tiempo, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Que obviamente acá en Santiago está hablando de la muerte espiritual. Pero en Caín y Abel, ¿en qué resultó? Vamos a leerlo. Génesis 4:8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. O sea, ¿cómo lo llevó? Engañado. Es algo premeditado lo que dice. No fue que en un golpe de pasión, enojado, le pegó con un palo sin querer y bueno, y le hizo daño. No. Lo llevó al campo. Salgamos al campo.
Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Mm? O sea que sabía bien lo que estaba haciendo. ¿Sí? No fue un homicidio pasional, como se dice hoy en día. No, no. Fue algo totalmente premeditado. A pesar de que la advertencia de Dios le había hablado cara a cara. ¿Saben cómo lo titulan a esto en algunos comentarios bíblicos? Lo titulan como Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué le avisó el Señor? Si vos dejás a tus pasiones que hagan lo que quieren, le estás abriendo la puerta al pecado. ¿Sí? El Señor le advirtió, esto te va a traer desastre. Seguí con esa ira, seguí con ese enojo hacia tu hermano. Y así nos dice a nosotros, seguí con esa obstinación. Lo único que vas a causar a vos y a tu familia es desastre. Y así como es la crónica de una muerte anunciada, así también la nuestra suele ser la crónica de una caída anunciada. Cuando algún hermano cae en un pecado grave, no suele ser porque de golpe se encontró con el pecado y cayó. Suele ser porque fue maquinado durante tiempo, fue ensañado, como dice, fue, sí, en realidad no premeditado, sino que nació en la pasión, en la concupiscencia de uno, y uno en vez de apagar ese pensamiento, ¿qué hace? Lo enciende, le mete más leña al fuego. Hace unos días tuvimos una oportunidad de hablar con mi esposa y el pastor, bueno, conversábamos de este tema, ¿no? Del tema del perdón. Y cómo cuando uno, cómo es perdonar realmente cuando te han hecho daño. Yo tengo un ejemplo que no lo voy a dar en detalle, porque no da, pero hubo una persona que me hizo mucho daño a mí. Una persona que me hizo daño como no se imaginan, algo muy grave, algo muy, muy grave. Y durante un año, el hecho de pensar en esta persona, y les estoy hablando, fue antes de venir acá a esta congregación, ¿no? Así que ya unos cuantos años atrás, serán 7, 8 años. Y apenas esta persona me hizo esto que fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte, hablo de hasta violencia física, insultos, muchas cosas. Eh, Apenas llegué a mi casa de esta situación tan traumática, lo primero que hice fue, Señor, desde este mismo momento yo lo perdono. No sé cómo voy a hacer, pero yo lo perdono. Porque la emoción, el sentimiento todavía estaba encendido. ¿Sí? Y era una cosa de ir por la calle caminando y que viniera el recuerdo de esta persona insultándome y golpeándome, que yo venían a mi mente pensamientos de saltarle encima, golpearle, quería hacerle lo que fuera. Y en ese mismo momento que me venía ese pensamiento, yo oraba de nuevo, no Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono, Señor, por favor, sacame este deseo. Y así fue cerca de un año con ese pensamiento. De verdad, ¿vieron cuando dice que quería sacarle los ojos? Literalmente quería hacer eso, del odio que me daba la reacción que tuvo hacia mí y hacia mi esposa. ¿Sí? Y sin embargo yo estaba, no Señor, cada vez que venía ese pensamiento, yo atacaba ese pensamiento con una oración, no Señor, yo lo perdono, no quiero esto en mi vida, no lo quiero. Hasta el punto que el Señor terminó sanando esa herida, al punto de que nunca más sentí más nada. Literal, de verdad, al punto que pudimos arreglar las cosas con esta persona y hoy estamos bien. Una cosa que en el mundo sería imposible. Pero Dios me dio esa convicción de que yo, cuando viniera ese pensamiento, yo sabía bien que era un pensamiento del diablo. ¿Sí? Por más que yo tenía la razón, en mi lógica yo tenía la razón, pero Dios me manda a perdonar y a ser ejemplo. ¿Mm? O sea que tenés que combatir contra el pecado. Y eso es lo que el Señor le dice a Caín, como acabamos de leer. Dice, si no resistís al pecado, le dice, ¿qué va a hacer el pecado? Se va a enseñorear de vos, o sea, va a ser tu dueño el pecado. Si vos le abrís la puerta, lo dejás, él está a la puerta, está esperando que, no que abras la puerta, que hagas una amague con la llave nomás para darle un patadón a la puerta y entrar. No va a esperar el diablo a que vos le digas, vení a mi vida. No, con que dejar la ventanita abierta él se va a meter. ¿Sí? Así está el pecado en nuestras vidas, acechando todo el tiempo. Y el final de esta historia es un poquito más largo, ¿no? Pero quiero que reflexionemos en lo que nos afecta a nosotros, ¿no? En lo que nos atañe a nosotros.
Porque cada una de estas historias del Antiguo Testamento son parte de una enseñanza que el Señor nos hace para que nosotros nos identifiquemos, como vimos en la historia de Adán, ¿no? Cómo se identifica aún con la iglesia cristiana. Cada una, y vamos a ver a lo largo de todas estas historias, todas nos afectan, ¿sí? La historia de Caín y Abel es precisamente la historia de dos hermanos. Uno mata al otro. Y nosotros en la iglesia somos hermanos en Cristo. Miren si no tendrá nada que ver. Cuando más lo vas viendo, lo vas comparando, vas viendo cómo esa analogía que el Señor nos dejó en esa historia, que fue tristemente una historia verídica, nos sirve para nuestras vidas. Aún el desastre del pecador, aún el desastre que puede ocasionar, nos sirve para ¿qué? Para aprender a no cometer el mismo error. Entonces, cuando el pecado viene a nuestra vida, cuando el pensamiento, la concupiscencia, ese deseo, esa pasión nos quiere invadir, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Amén. Combatir, no solamente orar, porque está bien orar, obviamente, pero lo que tenemos que hacer es pelear, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Está el infierno entero tratando de atacarnos y que caigamos en pecado. Amén. Amén. No vamos no va a haber otra enseñanza sobre Caín, ¿no? Pero vemos un poquito más adelante que luego el Señor le reclama a Caín, ¿no? Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín encima le dice con soberbia, ¿qué soy yo? La niñera de mi hermano para saber dónde está. Y él lo acababa de matar, ¿no? Y bueno, y el Señor lo maldice, le dice que va a tener que pagar muy caro lo que hizo. Y a pesar de esta maldición, ¿no? Caín le dice, este castigo que me estás dando es muy pesado para mí. Cualquiera que me encuentre me va a matar. No voy a poder soportar esto. Y el Señor dice, le pone una marca para que nadie lo pueda matar. Fíjense el amor y la misericordia de Dios. Y después, si seguimos leyendo más adelante, Caín tuvo una mujer y tuvo descendencia. Fíjense lo grave de lo que había cometido. Para los que dicen que el Señor, que en la Biblia del Antiguo Testamento, Dios, Jehová, era malvado, era perverso. ¿Qué hizo con Adán y con Eva? Una oportunidad tras otra. ¿Qué hizo con Caín y Abel? ¿Qué hizo con Caín? Nuevamente, ¿terminó ahí? ¿Lo fulminó? No, siguió la historia de Caín. De hecho, hay descendencia de Caín. Fíjense el amor y la misericordia de Dios. El final de esta reflexión es el mismo que el de Adán y Eva. Ese no era el final que Dios quería. Que Dios haya tenido misericordia de ellos y que Dios tenga misericordia de nosotros después de que pecamos, no quiere decir que el Señor quiere que caigamos en pecado, sino más bien que combatamos. ¿Amén? Amén. El Señor les bendiga. Amén.